Buenos días a todos. Yes. Podemos llevar a nuestros niños a su zona de instrucción. Que sea nuestro buen Dios con ellos, enseñándoles, guiándoles y mostrando su bondad a través del Evangelio para que ellos puedan creer también y ser transformados a la imagen de Cristo. Me alegra ver a nuestros niños que van a ser preparados y enseñados e instruidos y guiados para ser como Cristo. Que sea el Señor con ellos y que sea el Señor entre nosotros también. Una vez más, buenos días. Qué bueno es verles, ver sus rostros. Estar con ustedes hoy aquí es un gran privilegio y una bendición por parte del Señor. Mis hermanos, quiero invitarles nuevamente para que abramos o encendamos nuestras Biblias en la carta a los Filipenses. Estamos estudiando en el capítulo 2. Cuando nosotros miramos la carta a los Filipenses, es una carta que es de bastante ánimo en medio de lo que uno puede leer. Y Filipenses nos da unos vistazos de la manera como el Espíritu Santo puede obrar en medio de las dificultades que el Evangelio presenta. Mi hermano, ¿alguna vez te has preguntado qué tanto amo a Cristo? Piensa, no lo respondas, solo piensa. ¿Qué tanto amas a Cristo? Y si has pensado esto, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por Él? Yo no sé cuál es tu respuesta, no tengo ni idea qué estás pensando, pero lo que sí sé es la respuesta que las Escrituras me dejan ver de Pablo. El apóstol Pablo, uno de los rasgos que nosotros encontramos en las Escrituras acerca de la vida y el ministerio de Pablo es su amor. Pablo tenía un gran amor por el Señor, por su obra y por su pueblo. Pablo amaba a su Señor, amaba su obra y amaba a su pueblo. Y esto es lo que nosotros encontramos cuando leemos sus cartas. Y esto es lo que nosotros vemos cuando leemos a Hechos de los Apóstoles. Pablo amaba, mis hermanos, al no creyente, al gentil. Por eso predicaba el Evangelio. Pablo amaba a sus hermanos judíos en la etnia, esos judíos que lo perseguían. Él los amaba a ellos también. Pero hay algo especial en Pablo, en su amor para con los creyentes. Pablo ama a los creyentes con un amor especial. A los creyentes, a aquellos que han venido para ser redimidos. Ahora, Pablo nos deja ver ese vistazo de su amor cuando nosotros vemos la manera en que él les escribe a los corintios. Y en su segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 4, Pablo nos deja ver esto, cuando dice: pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Aquí vemos nosotros el corazón del apóstol, de un apóstol que se encontró con Cristo y su corazón fue transformado. Este amor es el motor. Este amor, mis hermanos,
Yo tengo voz todavía. Vamos a darle así. Pero para la grabación, ya voy. Este amor que nosotros vemos en Pablo, mis hermanos, era el motor que movía a Pablo a servir sin reservas al Señor y a su pueblo. El Evangelio, cuando nosotros leemos acerca del Evangelio en las Escrituras, nosotros nos encontramos que el Evangelio involucra muchas cosas. Involucra que nosotros debemos poner nuestra fe en Jesucristo y debemos creer en la obra que Él hizo en favor nuestro. Una bendita obra que produjo Dios el Padre para que nosotros llegáramos a creer. Nos dio a su Hijo, el regalo más grande. Sin embargo, cuando nosotros vemos el Evangelio y la obra de Cristo, a nosotros parece que se nos olvida que el que tú y yo estemos aquí sentados tuvo un costo, y es la vida de Cristo. Él dio su vida, así que Él se sacrificó por nosotros para que nosotros pudiéramos creer hoy. Así que eso fue sufrimiento en Cristo, pero a ti ni a mí nos costó. Nosotros no fuimos a la cruz para poder recibir este bendito don que es la salvación. Pero mis hermanos, la Biblia sigue insistiéndonos y enseñándonos a través de la vida de los discípulos y de Pablo que el Evangelio tiene un costo. El Evangelio involucra dolor, involucra sufrimiento por causa de Cristo, por causa de su obra. Y es por eso que en esta mañana el título de mi enseñanza es el Evangelio, ofrenda de dolor y gozo en el Señor. Porque eso es lo que nosotros encontramos en el Evangelio. Mira, mi hermano, nosotros vamos a tener un problema si no nos ubicamos realmente en lo que el Evangelio o las Escrituras nos presentan acerca de la manera en que nosotros debemos seguir a Cristo. Nosotros tenemos que entender que el vivir para Cristo va a implicar que nosotros suframos por causa del Evangelio, porque vivimos en un mundo caído. Y ese mundo caído en el que vivimos desde Génesis 3 hasta nuestros días es compuesto por hombres pecadores, de los cuales tú y yo fuimos rescatados por el Evangelio. Así que este Evangelio no es apetecido ni deseado por aquellos que no son redimidos por el Señor. Nosotros tuvimos un privilegio y fue ser alcanzados por Dios. Por eso es que Pablo, en el capítulo 2, en el versículo 17 al verso 18, que son los textos que vamos a mirar hoy, nos deja a nosotros ver por qué es que nosotros sufrimos, o cómo nosotros, mejor aún, deberíamos sufrir en medio de las dificultades y cómo deberíamos hacerlo. Pablo nos da los tips, Pablo nos discipula, Pablo nos enseña. A eso venimos nosotros. Nosotros venimos los domingos tras domingos, a escuchar la manera en que yo fui llamado y para qué fui llamado. Pablo dice en el versículo 17: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes, y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Y por lo menos, mis hermanos, yo encuentro aquí, en lo que Pablo dice, dos ideas que nos ayudan a nosotros para poder entender la manera como nosotros debemos gozarnos en medio del sufrimiento. Y la primera idea es: sufrir por Cristo produce gozo en mí y ánimo en el cristiano. Sufrir por Cristo produce gozo en mí y ánimo en el cristiano. Volvamos a leer nuevamente el versículo 17, que es allí donde está este punto. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Si hay algo, mis hermanos, que caracterizaba a Pablo, era su amor
y entrega por el Evangelio. Y realmente no hay duda alguna que él amaba el Evangelio y todo lo que el Evangelio involucraba. Todo. Dicho sea de paso, mis hermanos, que este llamado, el Evangelio, es algo que trae consigo algunas características que tú y yo vamos a reflejar. Y es estar dispuestos a aceptar lo que trae sufrimiento y dolor por causa de la obra del Espíritu Santo. Es decir, que esto es como si nosotros aceptáramos el paquete incluido, todo lo que trae. Por este motivo era que Pablo no podía hacer otra cosa que vivir de acuerdo al llamado que él recibió en su vida. ¿Cuál fue el llamado que Pablo recibió? Bueno, a la defensa del Evangelio. Y esta defensa del Evangelio es también un llamado para el cristiano. Es para ti y para mí. Ahora, mis hermanos, Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1, en el verso 16, más atrás, vamos a hacer como un recorrido breve acerca de lo que nosotros hemos visto para que podamos conectar con lo que Pablo está diciendo en el versículo 17. Pablo dice, estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Ahí está la idea de lo que Pablo fue llamado a hacer, a defender el Evangelio. Sin embargo, mis hermanos, para Pablo, la predicación de la palabra no era un simple llamado. Para Pablo, el llamado a predicar el Evangelio era mucho más profundo que eso. Para Pablo era su vida. Era su vida. Para Pablo, hacer y cumplir el llamado era Cristo. Así que el deseo intenso de Pablo era que su Señor se viera reflejado en todas las áreas de su vida. No poco, no menos, en todas las áreas, en todas sus intenciones, en todas sus motivaciones, en lo que él era en su corazón. Pablo no deseaba hacer otra cosa que Cristo fuera visto en él, que no vieran a Pablo, sino a Cristo. Y es por eso que Pablo nos dice a nosotros, versículos más adelante en el capítulo 1, en los versos 20 y 21, él dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto era lo que Pablo deseaba. Pablo fue transformado por el Evangelio, por Cristo, en su corazón. Así que la motivación de Pablo, su cosmovisión cambió. Pablo empezó a vivir de otra manera para el Señor. Porque su Señor ahora no era el mundo. Su Señor ahora no era vivir para los deseos de su corazón. Era vivir para su Señor. Mira, mi hermano, ¿sabes que en nosotros vive todavía mucho mundo? Mucho mundo. Y nuestro llamado no es a que en nuestro corazón haya mucho mundo. Nuestro llamado es a que el mundo salga de nuestro corazón y no sacarnos del mundo. Y porque hay mucho mundo en nuestro corazón, en medio de la iglesia todavía, es que Pablo nos deja ver los principios que nosotros necesitamos entender para vivir para la gloria de Dios. Y saben que uno de los principios que nosotros necesitamos es sufrir. Sufrir. ¿Sabes por qué? Porque si hay mucho mundo en tu corazón, el sufrimiento va a revelar lo que hay en tu corazón y en mí. Y va a dejar ver realmente si tú y yo estamos en comunión con Él o no. Ahora, estas palabras que Pablo decía, que para él Cristo fuera exaltado en sus vidas, no es muy común hoy en medio de la iglesia cristiana. No son palabras que uno tiende a escuchar habitualmente. Para mí vivir es Cristo
No es muy común cuando viene el sufrimiento. Pero son expresiones de un verdadero siervo. Deja ver lo que hay en su corazón. Ahora la pregunta aquí es: ¿de quién aprendió Pablo a tener esta actitud? Bueno, Pablo lo dice en el capítulo 2, en el verso 5 y 8. Por eso es que Pablo les dice esta palabra, o les escribe estas palabras a los filipenses, porque Pablo fue modelado con la actitud de Cristo, así que él ahora necesita modelar la misma actitud a los filipenses. Y Pablo dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo entendió la actitud. Él entendió lo que la cruz significa. Él entendió que aquel que lo llamó para salvarlo de las tinieblas y de la condenación sufrió por él a un alto costo. Pero también entendió que esta muerte lo hizo a él un siervo. Él dejó de servir al mundo para empezar a servir a Cristo. Pablo fue tratado en su corazón a través del trabajo de santificación en su corazón por medio del sufrimiento. ¿Tú quieres seguirme, Pablo? Sí, vas a sufrir. Y de hecho, Pablo está escribiendo esta carta desde Roma. Él está en la cárcel. Pero Pablo no se encuentra quejándose en la cárcel, porque él entendió que tiene un valor mucho más eterno lo que habrá de recibir que lo que vive aquí. Mi hermano, ¿tú qué haces con un ejemplo como este? Porque es el ejemplo al cual está llamado el cristiano, a ser siervo y a sufrir no al mismo nivel que Cristo, porque nosotros no vamos a la cruz, fue Cristo quien fue en nuestro lugar, pero nosotros sí sufrimos por causa de Cristo para dar testimonio de que realmente ese mensaje de la cruz está trabajando en tu corazón y en el mío. Recuerden, mis hermanos, que este texto todavía no se desliga de la idea que Pablo tiene en los versículos anteriores. Trabajen en su salvación, trabajen en su santidad, y el sufrimiento hace esto, trabaja en nuestra santificación. Mi hermano, ¿qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? Dios quiere de ti y de mí que nosotros seamos humildes, que seamos mansos de corazón, pero nuestro corazón es perverso. Ok, entonces tiene que ser tratado en el crisol del dolor, donde tu Señor y mi Señor no nos va a dejar solos, sino que va a estar con nosotros. Es por eso que Pablo les dice a los filipenses: miren, yo sé que ustedes seguirán dando testimonio del Evangelio. Yo sé que ustedes, filipenses, predicarán la palabra a todo aquel que se les atraviese por delante. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes lo pueden hacer? Bueno, porque yo me esforcé en enseñarles a ustedes, en instruirles bien, para guiarlos a Cristo, de tal manera que el Espíritu de Dios dé testimonio no solo en cómo viven, sino cómo iluminan a otros cuando predican su palabra. Mira, mi hermano, si tú y yo somos verdaderos creyentes, nosotros debemos vivir el Evangelio, practicarlo. Y si tú dices que eres creyente verdadero y que estás viviendo el Evangelio, tú debes predicarlo a otros. Porque si tú dices que eres cristiano, pero no estás predicando el Evangelio, eso es hipócrita. Porque fuimos llamados a vivir el Evangelio y a predicar el Evangelio. Porque eso es lo que Pablo nos enseña a nosotros en su carta. A sufrir por causa del Evangelio, a iluminar a otros. ¿Saben por qué? Porque Pablo dice que si ustedes hacen esto, no solamente viven el Evangelio, sino que predican a otros el Evangelio que dice que están viviendo, entonces eso va a iluminar a aquellos que están en tinieblas. ¿Y saben qué? Eso va a dejar ver que yo no corrí en vano,
ni que así trabajé. Eso fue lo que nosotros vimos en los versículos 14 al 16 la semana anterior. El Evangelio involucra más que nosotros decir que somos cristianos. Por eso, mis hermanos, Pablo dice que esa fue la manera en que él sufrió. Él les predicó el Evangelio a ellos en dolor. Él les predicó el Evangelio a ellos en sufrimientos. Así fueron iluminados los filipenses. Pablo sabía, mis hermanos, que el vivir en Cristo no solo era doloroso, sino que también es un servicio abnegado, de renuncia sacrificial de su propia vida en beneficio de los filipenses. Cuando tú te miras aquí en este lugar, viniendo a escuchar su palabra, mi hermano, tú tienes que venir con la intención y la motivación de creer y entender que tú eres necesario para otros. Y contigo viene el sufrimiento incluido, el cual va a lastimar y producir dolor a otros hermanos y a la iglesia. Por eso Pablo dice nuevamente en el versículo 17: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. ¿Sabes cómo se veía Pablo, mi hermano? Pablo se veía como si él fuera derramado, como libación. Y aquí parece, cuando nosotros estamos leyendo este texto, que Pablo esté apuntando a su posible muerte. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos, hay muchos estudiosos, a veces no se ponen de acuerdo, pero la gran mayoría está de acuerdo en que él no se refería a su posible muerte. Lo que Pablo está apuntando aquí es al sacrificio que él está teniendo por causa de los filipenses, en lo que está experimentando, en lo que está viviendo. ¿Por qué? Porque la palabra, la expresión sea derramado está en tiempo presente. Es decir, que apunta a su situación actual. ¿En dónde? En Roma. Él está encarcelado. Pero si nosotros miramos las escrituras, ahí mismo en Filipenses, nos vamos a encontrar que los textos también nos dan algunas ideas de que Pablo no está apuntando a su muerte. Miren cómo lo dice en el versículo 19 del primer capítulo de Filipenses: porque sé que esto resultará en mi liberación, mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Más adelante, en los versos 24 al 26, Pablo dice: sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Así que la idea de Pablo, mis hermanos, no es morirse. Porque para Pablo, el mayor sacrificio al Señor era su vida, no su muerte. El sacrificio para Pablo era vivo, no muerto. Es decir, lo que Pablo estaba experimentando era lo que dejaba ver el sacrificio por causa de su Señor y por causa de los filipenses. No olvidemos que Pablo está en Roma preso por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Así que lo que Pablo tiene aquí en mente es una imagen que tal vez nosotros a veces no tenemos en cuenta, porque no conocemos el contexto de lo que ocurría en ese entonces. Por eso es bueno que nosotros podamos acceder a estudiar la teología, para poder tener en cuenta el contexto histórico. Y aquí Pablo estaba hablando de una idea, de una imagen de la antigüedad que los gentiles conocían muy bien y que los judíos conocían aún más mejor. Y era la forma en que se ofrecían los sacrificios en ese entonces, a cualquier deidad. En este caso, Pablo está hablando, tiene la imagen de lo que los judíos hacían, pero claro, él está hablando también a griegos gentiles. Entonces la idea es la manera en que ellos ofrecen sus sacrificios. Y Pablo usa la expresión de ser derramado como libación. En la antigüedad, Dios había ordenado al pueblo de Israel
que ellos derramaran vino o aceite como una ofrenda sobre el sacrificio de los animales. Eso es lo que es ser derramado como libación. Entonces, en Éxodo 29, versículo 38 al 41, dice de esta manera: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Y ofrecerás 2.2 litros de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite batido. Y para la libación, aquí está la idea: 1 litro de vino con un cordero. Ofrecerás el otro cordero al atardecer. Con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana. Otra vez la misma idea: como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Lo que se hacía entonces era que se tomaba el vino. Recuerden, los judíos presentaban ofrendas al Señor, y en las ofrendas, los sacrificios que ellos hacían, normalmente se colocaba leña, se ponía el cordero, se encendía y ahí se presentaba el sacrificio al Señor. Pero no solamente se hacía eso, sino que también se tomaba vino y se esparcía sobre lo que se estaba sacrificando. Entonces, lo que ocurría aquí es que en el momento de ser echado el vino en el fuego sobre el cordero, esto levantaba un olor fragante. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Esto lo entendían los gentiles y lo entendían los judíos. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, es que la manera en que él está caminando para el Señor y lo que está viviendo es un sacrificio para Dios. Él está siendo un aroma que está siendo sacrificado hacia Dios en su manera de vivir. Pablo, mis hermanos, no solo era una ofrenda a Dios en el llamado que él había recibido, como lo fue su Señor, como lo fue Cristo. Recuerden, el capítulo 2, 5 al 8. Cristo fue una ofrenda. Ok, Pablo lo era. Pregunta, mi hermano, cristiano que estás aquí sentado, ¿tú qué piensas que eres? Tú eres un cordero para Dios en tu manera de vivir. Pero también él no solo fue una ofrenda de olor grato para Dios, sino que también fue una ofrenda por los filipenses y por todos aquellos quienes escucharon el mensaje del Evangelio y respondieron a él. Así que la predicación del Evangelio tuvo un costo para Pablo, y no solo trajo alegría y gozo cuando los pecadores respondían en arrepentimiento y fe en Jesucristo, también trajo sufrimiento, trajo arresto. Pablo fue golpeado, Pablo fue encarcelado por el Evangelio, por predicar a Cristo. Pablo está haciendo una ofrenda de sacrificio todos los días para el Señor, en el servicio que Él presta a los filipenses. Pablo, mi hermano, está en la cárcel por predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio a hombres pecadores causa que ellos reaccionen de una manera positiva o negativa, pero van a reaccionar. Somos pecadores, mis hermanos. Odiamos a Dios cuando no lo conocemos. Si no hemos nacido, hoy hablaba con unos hermanos con los que estamos viendo el Evangelio y somos edificados, estamos hablando del Evangelio. Y decía uno de los hermanos: claro, yo no buscaba a Dios porque no me nace. Sí, tiene razón. Eso es lo que la Biblia dice. Si uno no nace de nuevo, ¿cómo tú puedes buscar a Dios? Así vengas a la iglesia. Porque el nuevo nacimiento se refleja en obediencia a su palabra. No en el hecho de que levantes las manos, de que vayas a hacer bebés, de que te sientes aquí con nosotros, de que vengas aquí a hacer el Evangelio, o que digas que llevas 20 años siendo cristiano. Tú puedes estar aquí entre nosotros, mi hermano,
llevar 40 años en el Evangelio y ir rumbo al infierno en la iglesia del Señor. Eso le pasó a Judas. Y Judas estuvo con el Dios que es Cristo. Así que, mis hermanos, Pablo vio a los filipenses por este acto de entrega hacia otros hermanos como superiores a él mismo. Él los vio como el sacrificio y servicio de su fe. Los filipenses, mis hermanos, están ofreciendo un sacrificio a Dios como Pablo. Los filipenses, mis hermanos, no están siendo ausentes de lo que Pablo está experimentando. De la misma manera que Pablo está sufriendo, están sufriendo los filipenses. Ellos son un sacrificio en sus propias vidas. Pero Pablo es la libación. Nota que en el sacrificio, Pablo no dice que él está parte del sacrificio. Es un solo sacrificio. Pablo es el vino, pero quien ofrece el sacrificio son los filipenses. Y esto hace que tanto Pablo como los filipenses ofrezcan un solo sacrificio. Y esto lo que deja ver es lo que Pablo siempre ha apuntado: la unidad. Aún en dolor, aún en medio del sufrimiento, mi hermano, nosotros somos para otros un acto de sacrificio para que lleguen a conocer al Señor. Pero trae un costo, y tú haces parte de ese costo como lo hace tu hermano, como hace parte tu hermano. ¿Y saben por qué? Porque tanto los filipenses como Pablo están sufriendo juntos por el Evangelio. Los filipenses fueron compañeros de Pablo en ese sacrificio, en ese servicio sacrificial a Dios. Los filipenses sufrieron por causa de Dios, sufrieron por causa del Evangelio, sufrieron con Pablo. Mire cómo lo dice en el capítulo 1, en el versículo 25 al 30 de Filipenses. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a ustedes. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. ¿Y esto de quién proviene? De Dios. Porque a ustedes, señores, se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Pero no solamente aquí, en la misma carta, en el capítulo 4, en el versículo 10 al 19, Pablo dice esto en la manera como ellos están trabajando en el sacrificio de su fe, mostrando su convicción en Cristo y predicando el Evangelio. Ellos dejan ver el Evangelio práctico, ellos lo están dejando ver en la acción. Y Pablo dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque a una Tesalónica enviaron dádivas y más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido,
habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi hermano, si nosotros miramos Filipenses y leemos más adelante en el capítulo 2, después del 17 y el 18, nosotros vamos a ver cómo Epafrodito sufrió por servir a Pablo, porque los filipenses lo enviaron. Epafrodito casi muere al dirigirse hacia allí, y Dios lo guardó. Mis hermanos, nosotros somos ofrendas a Dios. Nosotros somos un sacrificio a Dios. Nosotros somos ovejas a Dios, que nos presentamos como ovejas ante el Señor en nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de pensar, nuestras acciones, nuestra actitud, nuestras palabras. Todo lo que nosotros somos habla de quién es nuestro Señor. Por eso es que Pablo, en el capítulo 12, en el verso 1 de la Nueva Traducción Viviente, de hecho Jorge lo leyó cuando oró al inicio, en esta Nueva Traducción, mire cómo lo dice. Por lo tanto, dice Pablo, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. De adorarlo. Mi hermano, amigo que nos acompañas en esta mañana, si tú no conoces a Cristo, puedes mirar hoy a la cruz y mirar el sacrificio de Cristo en arrepentimiento de tus pecados y en fe por la obra que Él hizo, para que tú puedas vivir en luz, siendo traído de las tinieblas a su luz y reflejar a través de tu vida el bendito y glorioso Evangelio a pesar de las dificultades y sufrimientos que tú no puedes controlar. Si miras a Cristo. ¿Saben por qué, mis hermanos? ¿Por qué debemos mirar a Cristo? Porque Dios nos llama a que seamos un sacrificio vivo para Él en medio del sufrimiento, que va a reflejar tu corazón. Él quiere que seamos suyos completamente. Que si tú dices que eres creyente, vivas como un creyente, en toda humildad, piedad, bondad y mansedumbre. Que vivas no quejándote por tus situaciones, sino llevando a Dios tus necesidades, confiando en Él en tu dificultad. Que confíes en Él aunque no veas salida a tus situaciones. Que esperes su mano. Él quiere, mi hermano, tener el control de tu vida, no porciones de ellas. Porque Él sabe que tú y yo, lo único que sabemos hacer es estragos con nuestras propias vidas. Él quiere, mi hermano, mi amigo, que no escuches más las voces del mundo, de tu corazón, de las redes sociales. Él quiere que escuches su palabra para guiarte, para sanarte y para restaurarte y ayudarte a salir del dolor que te paga. Porque nosotros, mis hermanos, somos un sacrificio para Dios en toda nuestra manera de vivir. Por eso es, mi hermano, que muchas veces los incrédulos miran a los cristianos en su sufrimiento, cualquiera que sea, y el inconverso dice: pero yo no entiendo cómo tú puedes seguir de esa manera y puedes soportar de esta forma lo que estás viviendo. Yo no lo entiendo. Por el gozo que produce el Espíritu Santo en tu vida. Mi hermano, yo no estoy diciendo que tú no te puedas lamentar en medio de la situación que estás viviendo. Lamentate todo lo que quieras ante tu Señor, pero que ese lamento te lleve a gozarte en Él y dejar ver
que la obra sobrenatural en tu vida por medio del Espíritu Santo es la manera en que tú reaccionas. ¿Cuál es tu actitud ante la adversidad? ¿Te quejas más de lo que agradeces? Yo veo la iglesia, mi hermano, de Cristo, que quieren vivir sin dolor y sufrimiento. Yo veo la iglesia de Cristo que quiere a Cristo, pero no lo que involucra el Evangelio. La iglesia no quiere sufrir predicando el Evangelio. La iglesia quiere vivir el Evangelio sin tener que predicarle a otros para que otros sean salvos. Entonces tú no quieres que Dios salve. Por ende, entonces tú eres salvo. Porque Dios te salvó para colocar su corazón en ti y en mí. Sus pensamientos y sus deseos y sus anhelos. Si a Dios le duele el perdido, a su Hijo también. Si Dios te predicó el Evangelio a ti y a mí, nosotros también prediquemos el Evangelio a otros. Amén. Porque somos luminares. Yo veo la iglesia huyendo del sufrimiento. Sale de querer sufrir en Cristo para ir a sufrir en el mundo donde no tiene descanso y reposo. Pero les encanta sufrir en el mundo, cuando su bendito Dios y glorioso Salvador les ha prometido y nos ha dicho que yo estaré con ustedes y que los fortaleceré. Por eso es que la gente que no tiene a Cristo ve a los creyentes nuevamente sufrir, y los que son verdaderos creyentes dan testimonio de que a pesar del dolor el Señor está conmigo, y ellos no entienden cómo tú haces para enfrentar esta situación. Bueno, mi Señor, ahí se da la oportunidad para que presentes a Cristo. ¿En serio Cristo puede hacer eso en tu vida? Eso y mucho más. Porque nosotros no solo somos sacrificios vivos. Los filipenses también ofrecieron sacrificio. Y los que ofrecían sacrificios eran los sacerdotes. Así que nosotros no solo somos corderos, también somos sacerdotes, que nos ofrecemos intencionalmente a nuestro Señor. Por eso es que Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Con cuál fin? ¿Cuál es el fin para que ustedes sean sacerdotes? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Tienes temor de predicar el Evangelio, mi hermana? Pídele a Dios que te dé valor. Porque si el Señor nos dice en Santiago que aquel que es falto de sabiduría la pida a Dios, el cual no la da en poca medida, sino abundantemente, ese mismo Señor no te da la valentía para que prediques su Evangelio. Si hay algo que sabe el Señor, es el costo que el Evangelio tiene. Él lo experimentó. Su Hijo vino y murió y terminó en una cruz. Él sabe lo que el hombre puede llegar a hacer. Él sabe lo que el hombre es capaz de hacer. Dios sabe qué es lo que están viviendo las iglesias por las cuales oró mi hermano Bernice. Dios sabe que hay muchos pastores que están dando sus vidas por causa del Evangelio aquí en Colombia. Ellos están sufriendo por causa del Evangelio. Tú que estás aquí, viviendo en la capital, que te roban el celular, ¿te quejas y lloras? ¿O que alguien te insulta y te dice una palabra, te ofendes? ¿Tú eras mejor que esa persona que te insultó? De allá te sacó el Señor para que tú entendieras lo peor que somos nosotros. Porque cuando una persona te insulta, te maltrata, tú y yo estamos viendo lo malvados que somos nosotros. Ese es nuestro reflejo. Entonces, ¿qué es el gozo, mis hermanos? Alguien dijo: el gozo cristiano es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que han sido redimidos.
Es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. El gozo de Dios es el deleite producido por el Espíritu Santo, es decir, es algo que tú ni yo tenemos. Es una obra sobrenatural en tu corazón cuando vienen las circunstancias. Yo sé que todos aquí hemos pasado de una u otra manera por alguna circunstancia de sufrimiento en Cristo. Y en esa circunstancia de sufrimiento, unas más difíciles que otras, mi hermano, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú llegaste hasta aquí? Después de haber sufrido de esa manera. ¿Cómo estás aquí? Porque el Señor, aunque reflejó tu corazón y dejó ver dónde está tu pasión y tu amor por Él, también es el mismo Dios bondadoso que te ayudó para que eso pudiera ser ordenado en tu vida, de tal manera que aprendieras a responder de una manera positiva a las circunstancias que se presentan. Mi hermano, la Biblia no ha dicho que este mundo es bueno. Lo bueno que tú y yo podemos disfrutar aquí en este mundo es porque Dios lo produce. Recuerda, en la iglesia, el mundo no está en este auditorio. Es en tu corazón que está, y en el mío. Es de allí que lo saca el Señor, no de este auditorio. El mundo sigue estando ahí, pero nos saca el mundo a nosotros del corazón para que seamos testigos fieles de Él. Esto era lo que experimentaba Pablo, este gozo, este deleite que producía el Señor en su corazón, de tal manera que él pudiera satisfacerse y decía: Dios, definitivamente tú eres mucho mejor que los sufrimientos de este mundo. Yo no sé por qué yo puedo hablar y pensar así, de esa manera, pero lo que sí sé es que lo hago, y no simplemente queda en palabras, lo muestro en mi estilo de vida. Aquí estoy en la cárcel, Filipenses, por ustedes, por los romanos, por los corintios. Hagan lo mismo, porque el mismo gozo que yo disfruto y el mismo fruto que tengo en mi corazón es para ustedes. Pablo, en medio de sus persecuciones y sufrimiento, él se gozaba. Y no solamente esto, él compartía su gozo con los filipenses. Y él dice: comparto mi gozo con todos ustedes. Él se regocijaba en esto, porque entre ellos había un amor mutuo. Y por eso él dice en el capítulo 4, en el versículo 1: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. ¿Cuántos de tus hermanos son tu corona, mi hermano? Si solo se ven los domingos. Tú conoces al que viene aquí porque te sientas los domingos con él, pero tú no sabes quién es. Y decimos ser iglesia, porque hay mucho mundo en nosotros. Vivimos para nosotros. No nos salimos de nuestra zona de confort. No queremos conocernos. No queremos incomodarnos. No queremos ir y conocer a otros hermanos que necesitan saber qué es lo que tú estás viviendo. No quieren crecer juntos. Solo queremos crecer los domingos. Y eso no es la iglesia. Eso parece iglesia. La iglesia es cuando tú eres lastimado por tu hermano a quien tú no conoces. Cuando tú sabes lo que está viviendo. Y no precisamente te vas a dar cuenta de eso sentado aquí los domingos. Gozo y corona mía, estén firmes en el Señor. O cuando los recordaba a ellos, esto era motivo de gozo. En el capítulo 1, versículo 3 al 4, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes en la cárcel. Incluso, mi hermano, en las circunstancias que parecían desafortunadas en la vida de Pablo, él decía que estas situaciones redundaban en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que las prisiones de él por causa de Cristo
producían que la guardia pretoriana escuchara el evangelio. De su situación, él hacía una causa. Tengo cáncer, hago una causa. Me van a operar del corazón, hago una causa. Me van a quitar mi casa, hago una causa. ¿Y sabe qué producía esto en los filipenses y en los romanos? Que esta gente, al ver el gozo de Pablo y su actitud, se animaron al punto que Pablo dice en el versículo 14 del capítulo 1: la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Sin temor. El gozo de otro animaba al hermano. ¿Y sabes por qué Pablo y los filipenses, mis hermanos, podían mantenerse firmes, animados y con gozo entre ellos? Porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Lo produce el Espíritu, no tú, mi hermano. Yo no te he estado predicando para que tú te enfoques en tus situaciones. El gozo no es salir de aquí y buscarlo a la vuelta de la esquina donde nosotros encontremos un carrito que diga gozo, se vende gozo. No. El gozo lo produce el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, en ti y en mí, para que se pueda dar testimonio de que tú eres realmente cristiano, de que Cristo mora y vive en ti. Por eso Pablo dice en el capítulo 5 de Gálatas: pero el fruto del Espíritu es amor y es gozo. Esto no lo encuentras en la esquina, esto lo encuentras en Cristo. Por eso, tu gozo en Cristo anima a otros creyentes cuando lo compartes. Ese es mi segundo y último encabezado. Tu gozo en Cristo anima a otros creyentes cuando lo compartes. Versículo 18. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Porque el gozo, mis hermanos, se refleja en el creyente en medio de las aflicciones. Porque no es algo que podamos producir ni tú ni yo. Mis hermanos, Pablo les dice a ellos: señores, ya les he dicho cómo estoy enfrentando mis aflicciones y mis persecuciones aquí en Roma. Entonces ustedes allá en Filipos, mientras son perseguidos por su fe, les suplico no desfallezcan y fortalezcanse en el Señor. ¿Y saben qué hagan? Gócense juntos, de la misma manera en que yo me gocé cuando a ustedes les hice saber cómo deben sufrir por causa de sus persecuciones. No quejándose, sino siendo agradecidos. Porque el gozo, mi hermano, surge de nuestra relación con Cristo y con los demás en Cristo. Tu gozo, mi hermano, es necesario para mí, porque me deja ver lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que puede hacer en la mía. Cuando viene el sufrimiento, mi hermano, ¿cómo respondes? ¿Con queja o con gozo? Si hay gozo en tu vida, ¿cuánto hay? ¿Un poco? ¿Mucho? ¿O nada? Porque en medio de tu dificultad, como respondas a ella, puedes ayudar a otros por la obra de su Espíritu Santo en tu vida. Por eso Pablo decía en 2 Corintios capítulo 7 versículo 4: tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. ¿Te gozas, mi hermano, en el sufrimiento? Porque Pablo dice en Colosenses 1:24: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor
de su cuerpo, que es la iglesia. Tu sufrimiento, mi hermano, me ayuda a mí y ayuda a tu hermano. Pero déjame preguntarte, ¿dónde se va a enterar él que está sufriendo? ¿Por WhatsApp? ¿Por Facebook? ¿Por Twitter? ¿O como se llame hoy? ¿Dónde se va a enterar? Cuando te conoce en su casa, cuando tú puedes orar por él y crecer juntos. Pero créeme, mi hermano, que tú no vas a compartir tu sufrimiento por WhatsApp si no estás en Cristo y entiendes que el gozo viene de Cristo. Tú no vas a escribir en Facebook: me van a operar del corazón, estoy llorando toda la noche, atentamente, ayúdenme. No, ¿verdad? Mi hermano, la iglesia no es eso. Aquí reflejamos que parecemos ser iglesia, pero la iglesia de Cristo es cuando tú te tomas el tiempo, te incomodas y vas a conocer a tu hermano y saber qué es lo que tu hermano necesita. Cuando te sacrificas, dejas de pensar en ti y enfocarte en ti como Cristo lo hizo. Por eso eres tu modelo y el mío. Aquel que quiera ser el discípulo de Cristo, ¿sabe qué tiene que hacer? Toma tu cruz y muere todos los días a tus deseos. El pastor Miguel, hablando del gozo, dice: el gozo es parte del fruto del Espíritu, y estar siempre gozosos es un imperativo continuo, no una elección circunstancial. Porque si el Espíritu Santo produce el gozo en ti y en mí, no va a haber otra cosa que, a pesar del dolor y el lamento que pueda haber, nosotros no seamos llevados por esa circunstancia y darnos cuenta de cómo está nuestro corazón para colocarnos a cuentas con el Señor, pedirle perdón y decirle gracias. Solo hasta entonces, mi hermano, tú puedes decir gracias. Solo hasta que el dolor ha hecho su trabajo en ti y ha dejado entender: tú no me amas como dices. Por eso necesitas el sufrimiento, porque el sufrimiento nos modela a la imagen de Cristo. El gozo en ti no es definido por tus circunstancias. Tú, mi hermano, no dependes de ellas para tener gozo. Dependes del Señor quien lo da. Cuando compartes tus batallas con otros, mi hermano, dejas ver lo que Dios está haciendo en tu vida para que otros oren por ti. Tú no eliges tus sufrimientos, pero sí puedes elegir gozarte en ellos, cualquiera que éste sea. Porque el Espíritu Santo mora en ti y es un gozo que sale de entender que tu sufrimiento está bajo el control de un Dios amoroso y fiel que tiene un propósito eterno. El sufrimiento es el mejor terreno para que Dios trabaje en tu corazón con gozo y en tu santificación. El gozarse en medio del sufrimiento no es complacerse en él. Es la actitud que asumimos frente al sufrimiento sobre el fundamento inamovible de la obra de Cristo. El sufrimiento, mi hermano, es necesario, porque a través de él nuestro corazón es trabajado de tal manera que podamos ver si amamos o no, verdaderamente y genuinamente a Cristo. Y si tú lo amas, verdaderamente vas a amar al hermano. Mira, mi hermano, yo compartía esto con algunas hermanas que estuve esta semana y les decía: yo oro al Señor para que la comunidad no se vuelva un ídolo para tu vida, como se volvió el templo de Israel para los judíos. Porque la comunidad no existe
por nuestra necesidad o deseo. La comunidad existe por el deseo de Dios para salvar tu vida y la mía. Así que el centro de la comunidad no es la comunidad, no eres tú, mi hermano, no soy yo, es Cristo. Si tú estás buscando la comunidad por lo que crees que significa la comunidad, vas rumbo a la condenación. Porque la comunidad no te salva. Cristo sí. Si tú vienes aquí porque amas y deseas a Cristo, mi hermano, vas rumbo a la salvación y eres comunidad, eres su iglesia. Pero créeme, mi hermano, que el sufrimiento va a tocar, está tocando o ya está sufriendo las puertas de tu corazón. Va a tocar. Paul Tripp dice acerca del sufrimiento: el sufrimiento no cambia tanto tu corazón como si expone lo que ha estado en él todo este tiempo. La dificultad tiene una habilidad asombrosa para revelar lo que hay dentro de nosotros. Las pruebas revelan tus verdaderos pensamientos y deseos. ¿Dónde has estado buscando vida? ¿Dónde has estado buscando sentido? ¿Y dónde has mirado para darte esperanza? El sufrimiento siempre expondrá la verdadera naturaleza de tu relación y comunión con Dios. Pero tu sufrimiento será aún más doloroso si cuestionas la presencia, las promesas, bondad o fidelidad de Dios. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a entender que nosotros no somos un club, somos su iglesia. Somos su iglesia. Y Él es un Dios amoroso y bueno, que viene para servirte y ayudarte a perseverar en medio del sufrimiento que va a producir el Evangelio. Hay otros aquí dentro de la iglesia que necesitan conocer que tú estás viviendo. Por eso se crearon los CQBs, para saber qué es lo que Dios está haciendo en tu vida que me puede ayudar a mí en lo que Él está permitiendo en la mía. Por eso se llaman comunidades de transformación de vida. No es para imponerte que leas Biblia, es para que leyendo la Biblia tú sepas qué es ser iglesia. Porque en los CTBs no van aquellos que no quieran, al contrario, son aquellos que quieren. Entonces ven, porque tienen disposición para querer conocer a tu Señor en su palabra. Esto no se trata de obligación, eso se trata de amor. ¿Quieres ser tratado y conocer tu corazón? Mi hermano anhela el sufrimiento, anhela. Y cuando llegue, pídele al Señor que te ayude en medio de la queja, para que en lugar de ella agradezcas lo que el Señor está haciendo en tu vida. Padre, te damos gracias por este tiempo. Sé tú, Señor, de manera especial con nosotros, ayudándonos a entender la bondad del Evangelio. El Evangelio es glorioso, majestuoso. El Evangelio es mucho más allá de lo que nosotros podemos leer y entender. Pero aún leyendo, necesitamos leerlo y estudiarlo para saber lo que Dios hace en la vida de hombres pecadores que no sabíamos responder al sufrimiento, porque no sabíamos que estábamos en un mundo caído y que ese mundo caído estaba en condenación y que nosotros íbamos rumbo a la condenación. Pero ahora que estamos aquí, que tú nos has llamado a salvación, hoy te suplicamos, Señor, como iglesia, como tu iglesia, que por favor respondas a nuestro clamor. Cuando el sufrimiento llegue, o si estamos en él, ayúdanos a responder, no con nuestro corazón, ni con nuestras emociones, sino con obediencia a tu palabra. Ayúdanos a mirar a Cristo como más deseable que este mundo,
como el tesoro más valioso por encima de este mundo. Ayúdanos a desear la presencia de tu Espíritu Santo todos los días, de tal manera que nosotros podamos conocer de tu palabra. Trabaja con el sufrimiento en nuestro corazón. Trabaja entre nosotros, haciéndonos realmente una iglesia unida en medio del sufrimiento. Que nuestro amor sea verdadero y genuino. Produce gozo, Espíritu Santo, en nosotros. Y que podamos deleitarnos como Pablo lo hizo. Porque si Pablo lo hizo, yo lo puedo hacer. No porque yo pueda, y no porque yo quiera, sino por la obra bendita del Espíritu Santo, que se nos ha sido dado como garantía en nuestro corazón de nuestra redención. Por lo demás, Señor, salva hoy a aquellos que están en medio de nosotros, que no conocen el Evangelio, que no han entregado sus vidas a Cristo. Señor, por favor, produce en ellos arrepentimiento de sus pecados y trae la fe que salva a sus vidas. Que el Evangelio haga mella y que ellos puedan rendir sus vidas a Cristo. Que no haya otra cosa que ellos deseen más que vivir para la gloria del Señor. Y aquellos que no han podido, Señor, todavía afirmarse en el Evangelio, que han venido luchando contra ti, precisamente por sufrir, muéstrales, déjales ver que tú eres un fiel y amoroso Señor, y que tú eres mejor. Tus palabras son mejor que la miel y que el destilar de panal. Bendito seas tú, Señor, porque nos recuerdas que tú estás con nosotros y en nosotros para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.